La semana pasada finalizó ese estado especial, digámoslo así, que la ley humanitaria ejercía sobre todo para quienes tenían una obligación, sea con el sistema financiero o con otros prestadores de servicios. Una vez finalizado, cada institución financiera o el sistema en general podrá ya ejecutar sus propios planes de recuperación de cartera a través de los cobros. Recordemos que con la situación de la emergencia económica y sanitaria, muchos ecuatorianos quedaron sin empleo, otros sintieron una reducción drástica de sus ingresos y por lo tanto su capacidad de pago para cumplir con las obligaciones pendientes, sea con el sistema financiero público o privado, se puso en una situación especial, por lo que el gobierno tomó esta decisión. ¿Cómo está la salud financiera del sector financiero y bancario? Es lo que le vamos a preguntar al presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Bancos de Asoban, don Julio José Prado. Buenos días. Buenos días, Byron. Gracias por la invitación. Un gusto estar con usted y con todos los televidentes y las personas que nos escuchan. Para abordar su primera pregunta de entrada, pues podemos ver que en medio de esta crisis tan grande, ¿no es cierto?, esta pandemia histórica que ha vivido el Ecuador y el mundo, las cifras del sistema bancario son, ¿no es cierto?, de estabilidad, son de sostenibilidad. Y esto nos permite hacer varias cosas, nos permite sobre todo hacer lo que usted ha mencionado, que seguramente lo abordaremos durante la entrevista, seguir apoyando, ¿no es cierto?, a los clientes que han requerido durante todo este periodo este diferimiento extraordinario, este apoyo extraordinario, y por el otro lado mantener, ¿no es cierto?, la estabilidad del sistema en dos vías. Temas relacionados con cuidar los depósitos y liquidez de nuestros clientes, de las personas que confían su dinero al sistema bancario, y seguir apoyando con crédito para la reactivación productiva, para que se mantenga el consumo, etcétera. Ahí, Byron, solo algunas cifras rápidas. Tenemos uno de los niveles más altos de liquidez de América Latina, 32% de indicador de liquidez. Muy importante para darle tranquilidad a nuestros clientes, ¿no es cierto?, a nuestros depositantes en medio de esta crisis. Tenemos uno de los niveles también más altos de cobertura de provisiones, es decir, si es que la cartera crediticia llega a dañarse, ¿no?, en este contexto tan complicado de atrasos de pagos que se está viendo a nivel global y a nivel local, pues evidentemente los bancos han sido suficientemente prudentes de poder tener recursos que les permitan cubrir esa pérdida, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que el sistema bancario ha demostrado una resiliencia, una capacidad de poder seguir manejando esta crisis, no sin ningún efecto negativo, ¿no? Y quiero ser muy claro, hay una reducción muy importante en el nivel de rentabilidad de la banca, por ejemplo, que hoy por hoy se encuentra en el 4.5%, y una caída de la utilidad, ¿no es cierto?, del sistema bancario en su conjunto, que bordea en este momento ya el menos 63%. Pero ese es un sacrificio que la banca, los banqueros tienen que hacerlo en el corto plazo para poder mantener la estabilidad del sistema financiero y darle tranquilidad a sus clientes en el largo plazo. Don Julio José, la cartera vencida corporativa en general de todo el sistema financiero, ¿a cuánto asciende? Mire, la cartera vencida del sistema corporativo tiene uno de los niveles de tasas de morosidad, ¿no es cierto?, más bajos, está por abajo del 1%, y asciende alrededor debemos estar ahorita en total alrededor de 12 mil millones de dólares al sector corporativo, ¿no?, que se ha entregado. Es decir, representa alrededor de un tercio del total de la cartera. Si sumamos al segmento corporativo y le sumamos el segmento de pyme y el segmento de microempresa, del total de los nuevos créditos que se están prestando en estos últimos meses, llega al total de alrededor del 75% de nuevos créditos que se están entregando. Entonces, esto es muy importante, Byron, ¿cierto? En medio de esta crisis tan importante, vimos una reducción fuerte de la capacidad de poder seguir manteniendo créditos en la primera etapa de la crisis, de entre marzo, abril y mayo, pero ya en esta segunda etapa o incluso tercera etapa, ya entrando en el último trimestre del año, hemos visto que el sistema bancario ha logrado recuperar capacidad de poder entregar, ¿no es cierto?, liquidez a los sectores productivos que más lo requieren, y esta es la proporción en la que estamos viendo. Alrededor de un 25% está yendo al sector de consumo y alrededor de un 75% a todos los segmentos productivos, desde el corporativo, pequeña y mediana empresa y los microempresarios.
¿Tienen ustedes un indicador como banca de la poca recuperación o mucha recuperación de algunos proveedores del sector público que ya han sido cancelados de las obligaciones pendientes que tenía el gobierno y que con el último desembolso del fondo se han puesto al día? Porque eso es una cadena, eso entra a la cadena de pago, vale la redundancia, y efectivamente pues muchos de esos seguramente han cumplido con sus obligaciones bancarias y financieras. ¿Tienen ustedes algún indicador que pueda dar a la fecha quizás alguna recuperación de eso? Mire, quizás hay dos indicadores generales, no específicos sobre la cartera pública, Byron, pero sí que nos permiten entender qué es lo que está pasando con el sistema financiero y la recuperación, ¿no? Primero, lo que hay que decir es que efectivamente, gracias a que se ha logrado un acuerdo, ¿no es cierto?, con los multilaterales, con el FMI, con el Banco Mundial, con la CAF, entre otros, ha habido una inyección en los últimos meses adecuada de dinero y esperamos que hasta finalizar el año siga entrando ese dinero. Eso ha sido muy importante, ¿no es cierto?, para que el gobierno, el sector privado, el sector público pueda recuperar una cierta capacidad de liquidez y sobre todo que esta ruptura de la cadena de pagos que vimos durante los primeros meses de este año y por los primeros 6 meses de este año, pues no se mantenga. Y quizás ahí los indicadores importantes es desde el punto de vista de la recuperación de la demanda de crédito. Tuvimos una caída muy fuerte de la demanda de crédito, es decir, empresas y personas que demandan dinero al sistema bancario, cayó fuertemente en el segundo trimestre del año, el segundo trimestre que fue el más complicado social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la economía, una caída muy fuerte, y ahora, según cifras del Banco Central, hay una recuperación. Todavía por abajo de lo que uno esperaría para un año, ¿no es cierto?, normal, ¿no? Pero para un año del COVID, un año de una crisis tan fuerte como la que tenemos, es una cifra adecuada. Y el segundo elemento que estamos viendo es que los niveles de morosidad, es decir, del no pago de la cartera crediticia, se mantienen todavía, ¿no es cierto?, bastante estables durante este año, con algunos picos en los cuales encontramos algunos problemas, pero ya estamos sintiendo efectivamente que las personas, sobre todo aquellos pagadores de proveedores del Estado que habían mantenido, ¿no es cierto?, una incapacidad de pago o complicaciones para poder ahorrar sus deudas, no porque ellos no querían pagar, sino porque básicamente se rompió la cadena de pago en lo público y en lo privado, pues ahora están poniéndose al día con sus obligaciones. Y ese es el rol que está teniendo la banca, poder encontrar justamente opciones de financiamiento, de refinanciamiento, de reestructuración con todos los clientes que tienen voluntad de pago. Las tasas de interés referenciales según el Banco Central, y lo ha dicho también la Junta Reguladora, siguen con la fórmula, pero han hablado de que quizás en enero puede haber otra fórmula para poder calcular las tasas de interés referenciales para el sector financiero y bancario del país. La corporativa está en 9% más o menos, la de consumo ordinario en 16% y microcrédito agrícola 19% más o menos, como tasas referenciales. De ahí pues entiendo que hay un porcentaje hacia arriba que puede cobrar cada banco. Sin embargo, el sector productivo y empresarial y los exportadores, aquí tuvimos al presidente de la Federación de Exportadores, Felipe Rivadeneira, y también incluso Alejandro Martínez de Expaflores, y ellos se quejaban de que todavía no sienten que hay una línea de crédito blanda por parte de la banca privada. Si ponemos como un ejemplo, aunque no sé si digamos, puedan tener las mismas condiciones de crédito financieras, Reactívate Ecuador, que era ese proyecto del gobierno, tuvo una buena intención, pero todavía no completa los casi $1.000 millones que iba a poner a esos pequeños y medianos empresarios con una tasa referencial. Sigue siendo alta la tasa. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el sector privado? Mire, Byron, es una pregunta muy importante porque siempre uno de los temas que uno trata de hacer es que haya mayor capacidad del sistema bancario para apoyar, ¿no es cierto?, al sector productivo, a los consumidores, a los clientes de la banca que requieren de liquidez y requieren de créditos en forma adecuada. ¿Qué es lo que ha dicho? Comencemos por eso. ¿Qué es lo que ha dicho la resolución de la Junta que se emitió en el mes de septiembre? Entonces, básicamente lo que hace es reducir el número de segmentos crediticios del nivel que teníamos de 22 segmentos a 13 segmentos. El Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que tiene tan segmentado el nivel de entrega de crédito, y esto no ayuda desde el punto de vista operativo, pone trabas, ¿no? Y esto no estaba siendo eficiente. Entonces, esta reducción, que creemos que todavía puede
ser adicional y ojalá en el futuro se lo pueda hacer, pero ya permite que la banca se enfoque no en hacer reportes, no en hacer números, ¿no es cierto?, para poder reportar al Banco Central, a la superintendencia, sino que se enfoque en poder entregar esos créditos. Eso es un elemento positivo, pequeñito, pero es un elemento positivo en el camino adecuado. El segundo elemento que dice efectivamente la Junta de Regulación Monetaria y Financiera es que le pide al Banco Central que durante los próximos 5 meses, ¿no es cierto?, es decir, alrededor del mes de finales de febrero, marzo, por ahí, tenga una nueva forma de cálculo de las tasas de interés. Byron, estamos todos de acuerdo en el Ecuador, la banca, los reguladores, los clientes, que el sistema de tasas que tenemos hoy por hoy no es eficiente. No es eficiente para los bancos y no es eficiente para los clientes. ¿Y por qué no es eficiente? Porque como usted lo acaba de indicar, tenemos un techo máximo de las tasas de interés, pero es un techo que no se mueve nunca. No se mueve cuando hay bonanza, no se mueve cuando hay crisis, es decir, no responde absolutamente a ninguna realidad de riesgo de mercado, de riesgo de cada cliente, y entonces lo que no se puede hacer en el Ecuador es lo que hacen otras economías, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú, que es entregar un crédito con la tasa de interés que le corresponde no al segmento, ¿no es cierto?, no al corporativo, no al pyme, sino a cada empresa o cada persona. Eso es lo lógico, que podamos reconocer que si es que hay clientes que pueden tener tasas más bajas porque tienen menor riesgo, porque el costo de servirles es menor, les podamos dar esa tasa. Pero al mismo tiempo, si hay clientes que no han podido tener acceso al sistema financiero, que no están incluidos, que les podamos cobrar una tasa inicial de inclusión financiera que puede ser un poco más alta que la que recibe, por ejemplo, una empresa que es una pagadora conocida, que tiene un bajo riesgo, etcétera y demás. Esto es lo que se hace en todos los mercados y creemos que sería muy importante para poder, ¿no es cierto?, incluir a más empresas y más personas en el sistema financiero formal. El segundo elemento, Byron, y muy rápidamente, también hay que tener en cuenta que el rol del sistema bancario en medio de esta crisis ha sido muy fuerte. Hablamos del tema de los diferimientos, apoyo, alivio financiero, reestructuraciones, etcétera y demás, pero también por el lado del crédito. Recordará usted que justo antes del inicio de la pandemia, de la emergencia sanitaria a finales de febrero, habíamos dicho desde la Asociación de Bancos que nos comprometíamos a poner en la economía 12.000 millones de dólares en los próximos 6 a 7 meses. Efectivamente, esto es lo que ha sucedido durante esta crisis. No solo que se han entregado nuevos créditos del orden de los 12.000 millones de dólares, sino que los superamos. El total del saldo entregado fueron 13.000 millones de dólares y solo permítame decirle que en un mes el sistema bancario entrega más de 2.100 millones de dólares a más de 500.000 nuevos clientes. Entonces son operaciones crediticias que se están haciendo constantemente. Esto es importante también decirlo porque si bien hay que crear estos mecanismos públicos, los fondos Reactívate 1, Reactívate 2, que se está justamente creando de parte del Ministerio de Economía con apoyo de los multilaterales, la banca sigue jugando su rol, ¿no es cierto?, de captar esa liquidez y prestarla a los clientes que lo requieren. Sería importante que usted nos detalle en qué sectores de la economía se ha entregado estos 13.000 millones. Rápidamente, los más importantes, no sé si hay algún porcentaje. Sí, mire, recapitulando las cifras que le dije anteriormente, ¿no es cierto? De estos, alrededor de 13.000 millones de dólares acumulados durante estos meses de pandemia, el 75% ha ido al segmento productivo. ¿Cuál es el segmento productivo? Es el compuesto por la empresa privada grande, las corporaciones, por las pequeñas y medianas empresas y sobre todo por los microempresarios. ¿Cuántas operaciones al mes se están haciendo, ¿no es cierto?, en estos segmentos? Se están haciendo ahora, ya que hemos estabilizado la entrega de créditos, se están haciendo más de 500.000 operaciones de crédito para todos estos segmentos. Y para el segmento de consumo tenemos un 25% del total de la cartera que está entregado, lo cual es importante también, porque a veces pensamos que el segmento de consumo no es tan relevante como el segmento productivo, y eso a veces es un error, porque evidentemente si es que no hay dinero en la mano de los consumidores, pues ¿quién le compra a las empresas que están recibiendo el crédito por el otro lado? Ahora, lo cierto, Byron, es que estamos viendo
un cambio en la composición de la demanda de crédito, ¿no? Primero recordemos que durante los meses de marzo, abril y mayo hubo una reducción importante, como dije hace un momento, de la demanda. Ahora se está recuperando, todavía no llegando a su potencial total, pero se está recuperando. Pero el tipo de créditos que solicitan los empresarios son de muy corto plazo. No son créditos grandes, no son créditos para inversiones, son créditos básicamente para mantener las operaciones de corto plazo. Eso lo que está haciendo es que en el total, en el conjunto de entrega de créditos, llamémoslo en el saldo total de créditos, todavía estemos ligeramente por abajo de lo que estábamos el año pasado. ¿Cuánto más por abajo? Estamos menos 2% por abajo de lo que estábamos en el mismo mes, ¿no es cierto?, octubre del año anterior, que es el dato que tenemos y que le estoy entregando en este momento. ¿Cuál es la expectativa? Que hacia el cierre del año, hacia el final del año, ¿no es cierto?, diciembre del año 2020, a pesar de todo este shock económico tan fuerte, esta pandemia tan grave que hemos tenido, vamos a retornar casi al mismo nivel de concesión de crédito que teníamos el año anterior, que fue un año en el cual logramos romper un récord histórico de concesión de crédito. Don Julio José, permítame cambiar de tema, pero relacionado a la misma situación financiera. El ministro Pozo ha dicho que se va a enviar una reforma integral, no necesariamente tributaria, a la Asamblea, pero incluirá algunas reformas, entiendo yo, a la parte tributaria e impositiva. Una de esas podría ser quizás, no sé si ustedes tienen información al respecto, de bajar el impuesto a la salida de divisas. ¿Ustedes como banca privada han hecho alguna observación, algún pedido formal al titular de Economía? Sí, es muy importante esto, Byron, ¿no es cierto? Uno de los grandes compromisos a los cuales se ha comprometido, valga la redundancia, el sistema económico, el gobierno del país y que le involucra al sistema financiero es el tema de mejoras en todo lo que tiene que ver el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es básicamente la normativa bancaria. ¿Por qué hay que reformar esto? Y todos quienes nos escuchan, porque la normativa ecuatoriana está alejada de los mejores estándares internacionales, de los benchmarks internacionales que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido al ministro Pozo? Que podamos avanzar sobre una reforma puntual que mejore la normativa bancaria y nos acerque a la normativa internacional que se llama normativa de Basilea. La banca ecuatoriana quiere competir y quiere competir en las mejores condiciones, que son las condiciones internacionales. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que tenemos que mejorar lo que llamamos la arquitectura monetaria y financiera, es decir, ¿cuál es el rol del Banco Central en dolarización y sobre todo en medio de esta crisis? ¿Cuál es el rol de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera? ¿Cuáles son los roles de la superintendencia de bancos y de la CEPS, etcétera y demás? Creo que todo eso en el Ecuador, lastimosamente, en la última década se ha ido perdiendo, no se ha ido entendiendo muy bien cuál es el rol de cada uno de estos actores y en algunos momentos hay duplicidad de funciones y en algunos momentos hay vacíos legales que no están bien cubiertos. Y finalmente, el último elemento que tenemos que trabajar, y ahí entra lo que usted acaba de decir, es en generar incentivos tributarios, económicos, ¿no es cierto? Reducir, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, reducir algunas cargas tributarias, fiscales y financieras que tiene el sistema financiero en su conjunto, que permitan hacer ¿qué? Dos cosas. Atraer a banca internacional para que venga al país y no tenemos ningún problema desde la Sobanca, desde los bancos miembros de la asociación para que vengan esos bancos y se pongan en el Ecuador. Y el segundo elemento, atraer capitales internacionales. No se trata solamente de tener bancos en el Ecuador que vengan, que compitan, no hay ningún problema, pero sobre todo y más importante, nos estamos olvidando a veces, se trata de traer esos capitales, esos ahorros internacionales para que se pongan en el Ecuador y puedan mejorar, ¿no es cierto?, la capacidad de préstamo de largo plazo y obviamente con mejores plazos y mejores tasas que tengan los bancos presentes en el Ecuador. Esos son los elementos que hemos discutido con el ministro Pozo y esperamos ver si es que se logran pasar. Es un contexto político sin duda complejo, pero esperamos que se puedan pasar. Pregunta final y le quiero agradecer por su tiempo, don Julio José Prado. La seguridad de los sistemas informáticos, ¿se está discutiendo ahora en la Asamblea Nacional o se va a entrar al primer debate ya de la ley de seguridad de datos en Internet o en los sistemas digitales? La banca tiene grandes sistemas de seguridad en la banca en línea y estos 6 meses lo hemos comprobado. Casi todas las operaciones, diría yo, en un 80% quizás, se han realizado vía digital en las plataformas en línea de los bancos con toda seguridad. ¿Qué recomendación tienen ustedes a propósito de esta seguridad informática?
Sí, tema importante para finalizar, como usted dice, Byron. Aquí hay una verdad muy clara, ¿no es cierto? Casi de la noche a la mañana, cuando entramos en las cuarentenas totales, ¿no es cierto? En esta época muy complicada que vivió el Ecuador entre marzo y abril, el 100% de las operaciones bancarias en ciertos meses, incluso y en ciertas semanas, tuvieron que darse 100% online. Algunos pensábamos que quizás la capacidad del sistema bancario podía verse afectada para tramitar y pasar de operaciones que eran mayoritariamente hechas a través de ventanillas, es decir, físicamente en las agencias bancarias y demás, y pasar a operaciones 100% digitales online. Pues como todos habrán podido comprobar, el sistema bancario y los sistemas operativos de la banca dieron absolutamente la talla. Absorbieron toda esa capacidad adicional y esas transacciones adicionales y permitieron, Byron, hacer una cosa que no es menor, darle la tranquilidad a la gente en esos meses de mucha preocupación que tuvimos, marzo, abril y mayo sobre todo, mientras todos peleábamos en lo personal, en la salud, en lo económico, para aguantar ese shock tan fuerte que tuvimos. La banca le dio la tranquilidad al cliente de que primero su dinero estuvo siempre resguardado, no hubo ningún problema en términos de caída de la confianza, ni pérdida de confianza de los clientes en la banca. Y el segundo elemento permitió a los sectores productivos y a los clientes de la banca seguir haciendo transacciones electrónicas con total tranquilidad. Pagos, cobros, transferencias locales, internacionales, recibir estados de cuenta, etcétera. Todo se pudo hacer a través de la digitalización. Y el elemento que usted menciona es clave. Si no se hubiese invertido en digitalización, en innovación, pero también en seguridad y en ciberseguridad, como se llama este tema, durante tantos años del sistema bancario, hubiésemos estado expuestos a hackeos, a pérdida de información, a pérdida de data y demás. Y sin embargo, en todos estos meses de pandemia, ventajosamente, sí hemos visto que han aumentado los casos en los cuales los hackers han tratado de penetrar los sistemas bancarios, ¿no es cierto? Pero ventajosamente se ha logrado siempre frenar esos fraudes a través de un buen manejo de la ciberseguridad. La recomendación a la ciudadanía que nos escucha es que sigan muy atentos a las páginas y canales oficiales de los bancos y que siempre estén atentos a manejar de forma muy cuidadosa sus claves, sus cuentas y solamente las manejen ellos, ¿no es cierto? Ese es la mayor, el tema que puede ser y que puede prevenir, digamos, ciberseguridad o fraudes en el futuro. Pero la banca, y para terminar quizás con una nota también positiva, Byron, decirle a la ciudadanía que el sistema bancario ha aprendido las lecciones del pasado, en todo sentido, del punto de vista de crisis económicas, crisis financieras o incluso temas de ciberseguridad. Y estamos prestos en un año muy complicado, ahora ya entrando en la última parte de este año, para seguir apoyando a los clientes que lo requieran. Y el único llamado que hacemos es a los políticos, a los asambleístas, a los candidatos de todo nivel que se están presentando, a que sigamos tomando definiciones de decisiones técnicas con el sistema bancario. Esto es muy importante para que podamos seguir apoyando a los clientes y darles tranquilidad de que todas las decisiones que se van a tomar referentes al sistema bancario van a ser técnicas, bien tomadas de parte de la Junta y de parte de la Superintendencia de Bancos, que son las instituciones que son las llamadas a hacerlo. Don Julio José Prado, muchas gracias. Gracias, Byron. El titular de la Asociación de Banca del Ecuador, con las recomendaciones y, por supuesto, esta descripción de la salud financiera del sistema en general. 7:31, vamos a la pausa. Al regresar estar con nosotros el gerente de comunicación de Quipor, el aeropuerto de Quito, a propósito de esos nuevos protocolos y la renovación de frecuencias aéreas en las rutas comerciales y turísticas del país. Regresamos.